Muy bien, hacia el final de la jornada vamos a moderar el último panel que tenemos en el día, que va a ser sobre macroeconomía y política fiscal. Van a estar presentes el doctor Ariel Barrau, Ernesto Rex y Juan Pablo Jiménez. Ariel Barrau es licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas, es doctor en Economía Aplicada de la Universidad de Amberes, Bélgica, es profesor adjunto del Departamento de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, economista, investigador y secretario del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, IARAF, participante en el Programa Internacional de Liderazgo de Estados Unidos, Oficina de Educación y de Asuntos Educacionales y Culturales, beca de investigador visitante en la economía de Antwerp, Albert, beca 2002-2004 Alfa 2 de la Unión Europea para realizar estudios de doctorado en la Universidad de Antwerp, y beca de extensión 2002, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas, proyecto Educación y Desempleo Juvenil en la provincia de Córdoba. ¿Está bien? Gracias, profesor. Gracias por la invitación a los organizadores de las jornadas de finanzas públicas. Voy a abrir yo el panel porque tengo una presentación que tiene datos de coyuntura macroeconómica. Muchas veces es una de las críticas que le hacen a este tipo de jornadas, estar un poco, que no tengan tanta coyuntura reciente. Y bueno, yo les traigo un poco eso, un poco la visión que tenemos en el grupo con el que estoy trabajando yo, que es en el Instituto de Economía de la Bolsa de Comercio de Córdoba, sobre todo lo que tiene que ver con el esquema económico reciente, que es la política económica en los últimos 4 años del kirchnerismo, y con el periodo de 4 años intermedio de Macri, también repetía o venía repitiendo, sobre todo en el último gobierno de Fernández de Kirchner. El esquema económico muy simplificado, la idea es ver simplificadamente los datos que nos muestran la realidad actual, es una situación en donde todas estas ideas que las volvemos a ver muy seguido, que es la famosa política de poner plata en el bolsillo de la gente, es buscar un aumento del ingreso disponible a través de políticas fiscales que son deficitarias. Un aumento del gasto, una reducción de tributos. Esa política de déficit fiscal, política fiscal expansiva financiada básicamente con financiamiento monetario, con endeudamiento cuando se podía, genera un mayor ingreso disponible en el corto plazo que da lugar a un cierto veranito de aumento de ingresos y crecimiento de corto plazo, pero paralelamente, como todos, digamos, lo vemos, o por lo menos los economistas lo vemos, lo tratamos de datos, genera suba de la inflación, aumento de la demanda de moneda extranjera o una moneda distinta al peso, aumenta la demanda de dólares, eso genera agotamiento de reservas, y todo ese proceso, esa pequeña ventana de crecimiento económico se termina agotando en ciclos que se repiten cada vez con mayor velocidad y con peores resultados, con resultados negativos cada vez más fuertes. Entonces, este simple esquema o este simple grafiquito lo vemos. Vamos a ir bolita por bolita, digamos. El aumento del déficit, creo que no hay duda, lo vimos, cómo venía aumentando esa política de aumento del déficit en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y la reducción, por lo pronto, del déficit primario en el gobierno de Macri, no necesariamente del déficit fiscal, pero sí del primario. Saquemos la pandemia del medio. La política del último gobierno de Fernández
es también de aumento del déficit. Están ahí las metas con el fondo, porque son las metas donde digamos, declamativas de política económica, pero claramente este 2023 no vamos a cumplir con la meta que sí se cumplió formalmente en el 2022 a través de ciertos maquillajes en los datos, que no viene al caso, o sí, pero no vamos a demorarnos ahora con eso. Directamente este año 2023 ya directamente ni se va a hacer un esfuerzo en maquillar los datos y vamos a tener un déficit primario por encima del 3%, 3,4% era la última estimación al momento de hacer esta filmina, que tendría que ser dinámica y actualizarse en cada minuto, porque probablemente mientras estamos acá el ministro de Economía esté anunciando alguna otra medida deficitaria. La segunda parte, la segunda bolita de abajo, era financiamiento monetario. De eso tampoco debiera haber duda. Financiamiento monetario llegó a 3 puntos del PIB en 2015, dejó de ser usado como estrategia durante el gobierno de Macri 2016-2019, obviamente 2019, cuando se dirigía hacia el cero, viene la crisis pospaso de agosto. Si este 2019 lo abriéramos en qué pasaba hasta diciembre y qué pasó, o mejor dicho, hasta agosto y qué pasó después, hubiera seguido marcando esa tendencia. De nuevo saquemos la pandemia del medio, pues todo el déficit de la pandemia fue financiado con emisión monetaria, pero después los siguientes años tenemos las barras azules de financiamiento monetario del Tesoro en porcentaje del PIB, directo, adelantos transitorios, reparto de utilidades, y después estas especies de maquillaje que decíamos antes, ¿no? En el 2022 cumplimos, digamos, con la meta del fondo también, la meta monetaria, pero hubo compras de bonos en el mercado secundario, que fue también una intervención para emitir dinero, y los famosos dólar soja que empezaron en 2022 con el actual ministro. Vamos ahora por el dólar soja 3, 4, que también hay emisión para cubrir esa diferencial entre el dólar que se les reconoce a los exportadores y el dólar más real. Entonces, la meta del FMI, que tampoco la vamos a cumplir este año, pero hubiéramos quedado cerca con el dato concreto cuando empezamos a considerar las intervenciones secundarias o las intervenciones del central en el mercado secundario, más el dólar soja de nuevo. Esta barrita quizá también podría ser un poco más alta con los últimos dólares soja y demás. Tenemos un promedio de una emisión de una base monetaria por año en los últimos 4 años. ¿Qué generó esto? Perdón, ya vamos a ver qué generó, que es la inflación. En el medio es qué pasó con la deuda, porque si no tenemos crecimiento, como ya vamos a ver, aumenta el gasto, la política es deficitaria, se financia con deuda cuando hay acceso al mercado de capitales, después por ahí se corta y es todo financiamiento monetario. En este caso tenemos los últimos 3 gobiernos, cuánto aumentó la deuda en dólares de cada uno. La barrita celeste es el gobierno central, el gobierno nacional. La barra azul es cuando consolidamos gobierno nacional más BCRA. ¿Sí? Entonces, durante el gobierno 2011-2015 tenemos prácticamente 60.000 millones de dólares de aumento de la deuda, al igual que en el gobierno de Macri, y en el periodo, en el gobierno anterior, lo que sí vimos fue una reducción del endeudamiento mejor dicho, no creció tanto el endeudamiento del Banco Central. Entonces, el consolidado, tenemos prácticamente 50.000 millones de dólares de aumento de la deuda consolidada, Tesoro más BCRA, cuando en este último año tenemos pandemia por medio, si quieren, pero si lo desagregamos por año, hay otros efectos claves, que es un gran endeudamiento medido en dólares. Lógicamente no es endeudamiento todo en moneda extranjera, pero cuando pasamos toda moneda extranjera, creció la deuda, 80.000 millones de dólares, la del gobierno nacional. Cuando le sumamos el central, le suma 40.000 millones de dólares más. Entonces tenemos un aumento de deuda de 120.000 millones de dólares. No es la deuda, sino que cuánto aumentó, cuánto se endeudó el gobierno. Bueno, en este contexto, todos estos crecimientos de nuevo, obviemos la caída y la recuperación post pandemia,
se espera que se agote el proceso de crecimiento que podía haber sido impulsado por esa política. Para este año, una caída del 3%. Empezó el año con una proyección del 2,5, después fue al 3, actualmente estamos con un 3,7 o peor, hasta acá es dato. Estas son proyecciones. Puede llegar cerca del 4. Lo que dijimos de inflación, la política esos círculos, digamos, van girando cada vez más rápido. Ese cada vez más rápido implica que pasamos a casi el 100% de inflación el año pasado y este año estamos, imposible de predecir, pero con una mediana del REM de 180%. Bueno, algunos dicen que puede ser un poco más, récord en los últimos 30 años. Eso, pasándola en el gráfico, al efecto que tenemos sobre, en ese contexto, el aumento de la demanda de moneda extranjera, de dólares, genera una caída en las reservas, caída que nos deja desde mediados de este año, y desde fin del año pasado, si miramos las reservas netas, negativos, si miramos las reservas netas líquidas, más negativo todavía, y no hay pronósticos de que esto mejore. El tipo de cambio, independientemente del que tomemos nosotros como alternativo al oficial, se separa del oficial a partir de las PASO de 2019, pero llegamos actualmente con una brecha del 100%. Esa brecha del 100% representando, ¿no?, esa pérdida de confianza también en el peso, digamos, para seguir sumando datos de los efectos de la política. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, lo que tendría que ser un tipo de cambio o un precio más de la economía se convierte en muchísimos tipos de cambio. Tipo de cambio oficial, el informal, lo financiero, el contado con liqui, el MEP, y empiezan a aparecer todas las restricciones para ver quién puede acceder a ese activo o a esa protección contra la inflación, ¿sí? Entonces tenemos todos los distintos tipos de dólares que también, de nuevo, es muy difícil cuantificar. Fíjense en este gráfico, ya quedó viejo también. Dólar soja 1 y 2, vamos por el dólar soja 4. Todo esto en el contexto de término de intercambio récord, porque tampoco es que las reservas se cayeron porque cayeron la entrada de dólares. No solo tenemos término de intercambio récord, precios de la soja que vuelven a los récords de 2012, que era el último pico de términos de intercambio, sino que también tuvimos exportaciones récord en los últimos 2 años, en donde pasamos de un promedio de alrededor de 20.000 millones de dólares de las exportaciones del agro a 30 en el 2021, 40 en el 2022. Sumamos por sobre el promedio 30.000 millones de dólares que entraron y que debieran haber sumado las reservas. ¿Sí? En ese contexto vimos caída de reservas, o sea, en algún lugar se fugaron esos dólares, la famosa fuga. Simplemente la formación de activos externos porque mucha gente demandó dólares. Y este año, bueno, sí, la sequía, como, digamos, como excusa para un montón de problemas, nos deja que el valor de la cosecha, que había alcanzado niveles récord en 2021-2022, de alrededor de 54.000 millones de dólares, vuelvo para atrás, de esos 54.000 exportamos 40, o generaron 40.000 millones, entonces, de la producción, prácticamente un 80% entra como exportación en dólares. Bueno, la caída de este año, sí, perdemos 24.000 millones de dólares respecto al año pasado, pero el valor de la producción con términos del intercambio récord, aún con la sequía, nos genera un valor de producción de 30.000 millones de dólares, el 80% de eso es 24.000. Sería esta línea acá, o sea que tampoco estamos por debajo de los promedios, como para echarle la culpa de todo a la sequía. Sí, entonces, para cerrar, este es el esquema en el que nos estamos moviendo. Lo que le mostré hasta recién fueron los datos que apoyan este esquema, o los datos que me permiten decir esto es lo que vemos que está ocurriendo con el funcionamiento
de estos sectores de la economía o de estas cuestiones de la macroeconomía que elegí mostrarles acá. Obviamente hay otros mercados que no analizamos, mercado laboral, otros mercados productivos. Con ese esquema, las medidas que se toman son necesariamente medidas que no resuelven el problema y generan incentivos contradictorios, porque yo tengo que, el gobierno tiene que enfrentar medidas para enfrentar el agotamiento, para demorar el agotamiento de las reservas. Son medidas paliativas, tanto las de enfrentar el agotamiento de reservas como las que tenemos para enfrentar la inflación. Las medidas para demorar el agotamiento de reservas tienen por detrás esta idea mercantilista de la economía, que la exportación es buena y la importación es mala, entonces hacemos restricciones a las importaciones, cepos al acceso al dólar, cepos a las importaciones también, el aumento de las tasas de interés para mantener los activos en pesos, y después todas las paliativos para la inflación, que también son medidas paliativas, no son medidas de fondo, apreciación del tipo de cambio real, congelamientos tarifarios, son las dos anclas que este esquema económico tiene, y las más recientes, ¿no? Las rebajas tributarias, los subsidios usados como política de ingresos para paliar el efecto de todo este esquema sobre los ingresos reales de la población. Bueno, lógicamente este esquema parece que fuera un modelo económico agotado. Vamos a ver si se le sigue dando vuelta o se sigue acelerando sobre este motor fundido. Y lógicamente se necesita algún ordenamiento macroeconómico si queremos retomar una senda de crecimiento que no esté apoyada en este esquema actual. Esa un poco era mi intención del panel de hoy, era brindar los datos de qué visión tenemos de cómo es el modelo económico actual. Gracias. Gracias, Ariel. Vamos a escuchar ahora a Ernesto Rex, magíster en Filosofía en la Universidad de York, Reino Unido, licenciado en Ciencias Económicas y contador público de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor titular plenario de esta universidad, director del fue director del Instituto de Economía y Finanzas y profesor titular por concurso de Política Fiscal y Microeconomía. Es director de la maestría en Economía Pública y Políticas Económicas, Sociales y Regionales en la Escuela de Graduados de esta universidad. Profesor de materias de su especialidad en la maestría en Finanzas Públicas de esta facultad, en La Plata, en Economía Pública y Políticas Económicas y Sociales y Regionales en la Escuela de Graduados de esta facultad también, y en Gestión y Desarrollo Regional y Local del Instituto de Asuntos Públicos en la Universidad de Chile. Es muy largo el currículum, así que le voy a aplicar una reducción. Profesor conferencista invitado en distintas universidades, San Pablo, París, Extremadura, Oviedo, Roma, Fondo Monetario, OSD, Francia, estudios canadienses, fiscales en Argentina, y es becario del Foro Internacional de Estudios Canadienses. Presidente de la Asociación Argentina de Economía Política, asistente de congresos internacionales como autor en Viena, Moscú, Lisboa, Punta de Trica, Tel Aviv, Kioto, Lisboa, Linz, Frankfurt, Bournemouth, Sevilla, Cartagena, y Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Recibió el premio 2015 al mejor libro del año en la especialidad. Libro premiado, La política fiscal en un mundo integrado, junto con Carlos Ponce y Marcelo Capello. Y del premio Fulvio Pagani en Economía de la Fundación Arcor. Economista invitado por el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional y de la Oficina de Educación de Asuntos Educacionales y Culturales. Autor de más de 60 trabajos de su especialidad y de publicaciones en libros.
Agradezco a Roberto su presentación. Una pequeña corrección. El premio que fue compartido es el premio de la Fundación Arcor que hicimos sobre el realismo fiscal, en el cual participó Marcelo Capello y Carlos Ponce. Y el premio que te referís del libro es el de el año... Sí. Bueno, de cualquier forma, cuando leen los currículos uno dice, pero me parece que están hablando de otro tipo, no de mí. Bueno, quiero volver para atrás. Sí, a la segunda, a la segunda. La que sigue. Entonces lo hago hacia adelante. Bueno, el tema que vamos a tratar en estos minutos es qué pasó con los planes de estabilización, los programas de estabilización en las últimas 4 presidencias. O sea, el trabajo se refiere al ciclo de las 2 presidencias de Cristina de Kirchner, más la presidencia de Mauricio Macri y posteriormente la presidencia de Alberto Fernández. Hay un hilo conductor y es bastante interesante lo que pasa. La primera aclaración es la que ustedes ven ahí. Los planes de estabilización que vamos a analizar se refieren a lo que se denomina, según la definición de Pasos, como inflación crónica. Inflación crónica, al contrario de lo que es una hiperinflación, está referido al caso de países, particularmente en vías de desarrollo, que durante un número muy grande de años, a veces décadas, mantienen una situación de inflación alta pero permanente. Contrario al caso de una hiperinflación, donde normalmente la hiperinflación estalla, pero se puede solucionar en un par de meses, como son los casos que nosotros hemos tenido en el año 89 y en el año 90. Acá nosotros vamos, el trabajo que presento ahora tiene 3 aspectos. Primero, cuáles son los objetivos, posteriormente los hechos estilizados y qué recomendaciones se puede dar a partir de eso. El objetivo, claro, es ¿qué pasó con los planes de estabilización? Para lo cual vamos a recurrir a un enfoque teórico que es el debido a Guillermo Calvo en su famoso artículo Fighting Chronic Inflation, o sea, los países en vías de desarrollo, cuál fue su desempeño actuando contra la inflación. Por supuesto, no voy a desarrollar el enfoque teórico en toda su amplitud, porque necesitaríamos varias horas, sino que en cada caso voy a mostrar el aspecto relevante que permite luego formular recomendaciones. Calvo hace 3 escenarios. Un escenario de credibilidad perfecta, un escenario de credibilidad imperfecta y posteriormente lo que se denomina backward-looking inflation, que está referido a cuando la persona tiene memoria de la inflación pasada y por lo tanto produce una inercia de precios. Lo que es importante que ustedes vean acá es la regla de Taylor. ¿Por qué? Porque básicamente el análisis que estoy haciendo sobre los planes inflacionarios en este periodo del año 2007 al 2023 está referido a qué pasó con aquellos planes de estabilización donde básicamente se usa la tasa de interés. Tasa de interés en el modelo típico de Taylor. Acá ustedes tienen, por ejemplo, en este caso, ante una determinada inflación, la regla de Taylor establece una tasa de interés de acuerdo a este tipo, donde Rho sería lo que nosotros denominaríamos en economía
la tasa de interés de paridad, la tasa internacional, porque está suponiendo un país abierto, con tipo de cambio flexible, con movimiento de capitales. Y la última parte, donde tenemos el PIB, eso sería el objetivo. Indudablemente, acá el objetivo es que pi tienda a cero. Cuando hay, para hacerlo muy simple, cuando hay credibilidad perfecta, el programa de estabilización es básicamente exitoso. En un tiempo muy rápido, lo que hace es eliminar esa dinámica inflacional. Como dice ahí, la meta de inflación se puede alcanzar inmediatamente. Sin embargo, cuando tenemos situaciones que se denominan de credibilidad imperfecta, el asunto cambia fundamentalmente. Y sin complicarles mucho la vida, voy a hacer 2 minutos de explicación de este gráfico, donde ustedes tienen la línea que dice pi punto igual a 0, lo que sería la meta de inflación. O sea, que la meta de inflación sea 0. Y por otro lado, la línea horizontal es que el incremento del tipo de cambio sea 0. O sea, que una situación ideal sería en donde ambas líneas se intersectan. Si hay credibilidad imperfecta, los agentes no van a tener confianza en el plan. Es lo que pasó básicamente en Argentina. Entonces, en un momento T mayúscula, cambian sus expectativas de inflación y por lo tanto el plan tiene que ajustarse a las nuevas metas de inflación. Y ya lo vamos a ver ahora. ¿Cuál es lo importante de esto? Lo menciono porque se va a dar en todos los casos. La dinámica está mostrada por esta línea roja. O sea, la línea roja empieza en este caso debajo de el objetivo 0 de inflación y en un momento dado cruza la línea de 0, pero no puede establecerse ahí porque no hay equilibrio hasta que llega al punto D. El punto D, y eso lo van a ver ustedes en los hechos estilizados, es una situación de estanflación. Es decir, inflación muy alta, con recesión en la parte real de la economía. ¿Qué es lo que explica esa estanflación? Básicamente, ustedes ven que al ir al punto D, el tipo de cambio real se aprecia. Ese tipo de cambio real apreciado, claramente lo que conduce es una recesión, a una subutilización de la capacidad instalada en la economía doméstica y por lo tanto produce el efecto de estanflación. A medida que avanza la línea, nos ubicamos en el punto IC+, donde al ir recuperándose el plan nuevo que se ha formulado con la nueva meta de inflación que tiene en cuenta ya no una inflación igual a 0, sino una inflación pi super h, progresivamente esa situación de subutilización de la capacidad instalada, al ir disminuyendo la apreciación del tipo de cambio, vuelve a recuperar capacidad instalada. Ustedes dirían, bueno, funcionó el modelo. Lamentablemente funcionó con una conclusión muy mala para el país. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo esto es una solución tipo curva de Phillips. O sea, si yo quiero bajar el desempleo, tengo que aumentar mucho la inflación. O sea que tampoco termina siendo una solución finalmente. Esto es lo que se ve acá. Lo que ustedes tenían como regla de Taylor previamente, ahora la regla de Taylor ha cambiado para tener la nueva meta que es una inflación que no es 0, sino que es pi super h. Por lo tanto, pueden surgir expectativas favorables basadas en la caída de la tasa de interés, en incremento del consumo transable, restablecimiento de la capacidad instalada, pero a costa de una curva de Phillips que vamos a tener una inflación muy alta mantenida durante mucho tiempo. El otro escenario posible es el escenario de backward-looking inflation. O sea, hay inercia.
Por lo tanto, acá lo que juega mucho es esta omega que está acá. Esa omega es el recuerdo que los agentes tienen de la inflación pasada. En la medida que esa omega sea muy grande, aunque la regla de Taylor sea la original, eso va a jugar fuertemente sobre las expectativas de los agentes y por lo tanto va a causar problemas. Uno de los problemas grandes es que al principio se da una apreciación del tipo de cambio, como mencioné antes, con lo cual vuelve el problema de la subutilización de la capacidad instalada, pero el problema es que a diferencia del caso anterior, subutilización de la capacidad instalada, se produce todo el programa del plan de estabilización, con lo cual esto no soluciona nada, es una solución mala. Este es el tipo de ajuste, ustedes ven, acá sería el ajuste original, pero como partimos de una inflación pi super h, a medida que nosotros avanzamos hacia el punto de equilibrio, apreciamos el tipo de cambio y por lo tanto todo el proceso de ajuste se produce aumentando la desocupación de la capacidad instalada. Tampoco es una solución. El tercer escenario que plantea, bueno, por supuesto que este escenario tiene dos soluciones, ajuste lento o ajuste rápido. El ajuste lento es el que produce la situación más catastrófica, porque tenemos recesión en todo el programa y cualquier posible aumento de uso en la capacidad instalada se va en el tiempo. El tercer escenario es cuando nosotros incluimos, a diferencia de antes, un banco central que tiene activos líquidos y por lo tanto, en la curva de Phillips no se va a utilizar la tasa de interés de paridad. Lo que se va a utilizar es la tasa de política del Banco Central, o sea, la que usa el Banco Central para que la gente invierta en los títulos públicos. A diferencia del caso anterior, de los dos casos anteriores, donde el stock de moneda era endógeno, acá el stock de moneda es exógeno y crece una tasa mu. Entonces, los individuos pueden mantener depósitos a plazo, letras, etcétera, por su rendimiento local, pero ese rendimiento puede caer a medida que aumenta el stock, que es un poco lo que pasó con las LELIQs y los LEVAQs, que obligó al Banco Central permanentemente a aumentar la tasa de interés. La regla de Taylor, fíjense, es parecida a la anterior, con la única diferencia que en vez de utilizar la tasa de interés de paridad, utiliza la tasa de política del Banco Central. Este es el peor de los escenarios. No hay forma de controlar la tasa alta de inflación. Con estos tres escenarios nos movemos entonces. ¿Qué pasa con los hechos estilizados? Es muy interesante lo que pasa acá. Fíjense, ustedes tienen una tasa de crecimiento del producto que está mencionado por los bastones verdes. Y fíjense que a partir de que nosotros medimos en el año 2007, cuando sube Cristina, la tasa de crecimiento del producto empieza a descender y prácticamente se mantiene negativa. O sea, que hemos tenido prácticamente una década de recesión. Exactamente lo que pronostica el modelo de Calvo. Es decir, puede haber una tasa de interés que sea muy redituable, pero no va a funcionar porque durante todo el curso del modelo del plan de estabilización hay recesión, hay capacidad no utilizada. La otra cosa interesante es la tasa de inflación, que es la línea esta azul. Fíjense, y acá ustedes ven la diferencia entre lo que es una inflación crónica a lo que es una hiperinflación. Esta es una inflación crónica, porque va creciendo suavemente con un sistema de crawling peg. Por lo tanto, no es una hiperinflación. Esa tasa de crawling peg que va ajustando permanentemente
muestra en el periodo solamente dos saltos. Un salto es en la devaluación de la época de Kicillof, y posteriormente tuvimos otra devaluación. Ahora, lo que acá ustedes ven es qué pasa con la cuenta corriente, que va a tener un impacto muy grande sobre el resultado del plan de estabilización. Fíjense que la cuenta corriente entra prácticamente en negativo. Yo me adelanto a los próximos cuadros. La razón por la cual la cuenta corriente entra en negativo. En primer lugar, porque al haber un tipo de cambio, crawling peg, apreciado, lo que se aumentan son las importaciones. Y las exportaciones no son competitivas. Por lo tanto, naturalmente, lo que nosotros tenemos que tener es una cuenta corriente negativa. Este es el otro caso que tomo muy importante. Fíjense, la línea roja es el gasto público. El gasto público ha tenido un crecimiento permanente durante todo el periodo, salvo alguna limitación en algún momento. Por otro lado, los ingresos fiscales, que es la línea celeste, cayeron. Cayeron. Básicamente porque el sector productivo estaba en recesión, como muestra el modelo de Calvo. La línea verde, que muestra el balance primario, o sea, el déficit primario, es negativo. Y la línea en violeta muestra la tasa de crecimiento de la base monetaria. Esto, si ustedes quieren una receta, Doña Petrona, para los que son jóvenes no sé si saben quién fue Doña Petrona. Quizá tenga que decirles cómo se llama este tipo que está ahora, este famoso chef. Sí, uno más moderno que está Betular, todo eso. Este es el almuerzo perfecto para que el plan de estabilización fracase. No puede haber un plan de estabilización exitoso cuando el sector público está en un estado desastroso. Acá tienen ustedes lo que es la variación interanual de la base monetaria, que está acá, y después tienen el balance primario negativo, balance primario negativo, por lo que mostré diferencia entre gastos y recursos, y los gastos corrientes. O sea, todo cierra para que los planes de estabilización fracasen. Fíjense acá, la tasa de crecimiento del producto, tal cual se mostró antes, pero acá se ve más claro con los bastones, a partir del año 2007, solamente tiene algunos periodos positivos, pero generalmente lo que primó, y como lo predice Calvo, donde hay recesión prolongada, básicamente dada por excesos de importaciones, castigo a las exportaciones, por un tipo de cambio apreciado exageradamente. También tienen ustedes lo que pasa con las reservas internacionales. Las reservas internacionales empiezan a caer fuertemente a partir de 2013. O sea, que otra de las consecuencias de la política de estabilización errónea que se llevó en el país, y cuando digo política de estabilización errónea, estoy usando un eufemismo, porque lo que debiera yo decir es que ninguna política de estabilización se utilizó durante el periodo. O sea, no se puede controlar una inflación crónica si no hay un plan de estabilización. Y no solamente un plan de estabilización, porque la inflación crónica no se controla con un plan de estabilización, sino con muchos planes de estabilización. O sea, los planes de estabilización tienen que ir mejorándose de acuerdo a la coyuntura, hasta llegar al resultado de controlar el nivel inflacionario. Así que ustedes ven que uno de los resultados del tremendo merengue que se armó en el sector externo
agravado por algo que se llamó cepo, que consistió en determinar cuánta cantidad de divisas podía comprar un particular y además estableciendo restricciones para importar, lo que hizo que la mayoría de los importadores tratara de adelantar importaciones, evitando más restricciones. Acá tienen ustedes lo que yo mencioné de acuerdo a la política del Banco Central. La política del Banco Central, fíjense, después de una caída muy grande, o sea, el único periodo donde hubo algún resultado en este tema de estabilización, pero así entre comillas, fue en el periodo Macri. ¿Por qué? Porque Macri empezó no con las tasas de interés empezaron con Federico Sturzenegger. El primer elemento que utilizó Macri para estabilizar fue controlar los agregados monetarios. Eso duró un año, mientras el ministro que estuvo primero duró un año, y posteriormente cuando cambiaron de ministro y estableció Sturzenegger las metas de inflación, entonces subieron fuertemente las tasas de interés. Esto ha sido cuestionado por mucha gente, esto ha sido cuestionado por ejemplo, Ditela. Ditela tiene algunos argumentos muy serios contra el programa de estabilización que llevó Sturzenegger, diciendo que no hay experiencias de situaciones de inflación crónica controladas con la tasa de interés, aunque Sturzenegger le contesta, no, el problema es que no me tuvieron fe y no me tuvieron paciencia. Pero de cualquier forma, acá está el problema. Y fíjense ustedes cómo la tasa de las LELIQs sube estrepitosamente, con lo cual lleva como resultado que cualquier plan de estabilización futuro para el próximo gobierno empieza por desarmar esta bomba de las LELIQs. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Acá muestra cómo la apreciación de la moneda más el cepo llevó a la aparición del tipo de cambio blue. O sea, sí, la gente empezó a decir, no, mi solución está en el blue. Con lo cual planteó otro problema en los planes de estabilización energética. Se llaman las profecías autocumplidas, que se dan cuando los agentes, debido a la gran apreciación de la moneda, del tipo de cambio, inducen que va a haber una devaluación y por lo tanto adelantan la devaluación. Entonces, como recomendaciones, ya hay 5 minutos. La primera recomendación es que un plan de estabilización, a partir de los hechos empíricos y para controlar una inflación crónica, requiere de un plan de estabilización sólido, duradero y permanentemente revisado. En ese plan se deben contemplar las expectativas de los agentes económicos, justamente para evitar el problema de las profecías autocumplidas. El tercer punto: ningún plan tendrá oportunidad de ser exitoso si el basamento conceptual sobre el cual está apoyado es ignorado o es erróneo. Crítica que siempre Calvo aplica a los modelos de estabilización en América Latina, y también lo han hecho personas como Wallman Rapetti en un artículo que está por salir en este momento. El problema de la curva de Phillips ya lo planteé, y la situación es peor aún si hay inercia de precio, o sea, si las personas mantienen memoria inflacionaria. Esto es clave. Cualquier plan de estabilización debe incluir al sector público. No puede ser que la política seguida por el sector público se dé de patadas con los objetivos del plan de estabilización, que, como os he mostrado con los gráficos anteriores, ha sido un plan fiscal orientado a que cualquier programa de estabilización fracase. Eso es muy claro.
como dicen Di Tella, lo dijo Palazzo, lo dijo Rapetti y Waldman, una trayectoria fiscal creíble ayuda a anclar las alternativas. Y el punto al final es realmente valioso. La mayoría de los expertos muestran que en casos de inflación, salvo en casos de niveles muy bajos de inflación, las reglas fiscales basadas en tasas de interés no son exitosas para controlar inflación crónica. Y esto nos lleva al otro punto que quiero mencionar, y es que se debe buscar un ancla nominal. Las anclas pueden ser los agregados monetarios o pueden ser, por ejemplo, el tipo de cambio. Ahora, hay que tener en cuenta, y eso lo mencioné con el primer gráfico, es que al plantear un plan de estabilización, hay que prever que en un primer momento el tipo de cambio, aún con el ajuste Kronen-Peck, lleva en un primer momento a una apreciación del tipo de cambio y que por lo tanto hay que, conjuntamente con este tema de anclar el tema de la inflación, hay que controlar la subutilización que se va a producir de la capacidad instalada. En el caso argentino, el sistema de Kronen-Peck no fue muy bien llevado. O sea, prácticamente con una inflación que rondaba, no estoy hablando de ahora, que ronda el 10% mensual, pero con una inflación que rondaba el 4 o 5% mensual, el ajuste del tipo de cambio era inferior, era sumamente inferior. Por lo tanto, la posición del tipo de cambio era una cosa que tenía que pasar de cualquier forma. El cepo, como ya mencioné, introdujo un problema adicional y prácticamente el cepo es la base del problema de la crisis de balance de pago que tuvimos nosotros y la gran caída de reservas. Como lo sostuvo Calvo, si uno va a utilizar un ancla nominal efectiva, las fluctuaciones de esta ancla, el tipo de cambio, deben ser mantenidas dentro de ciertos límites que eviten profecías autocumplidas. Pasa fundamentalmente cuando los agentes, cuando piensan que va a haber devaluaciones, en los tres modelos que yo mencioné, lo que hacen es desprenderse de la moneda nacional para pasar a divisas e inclusive cambiar los títulos en moneda nacional para pasar a títulos que tienen rendimiento en dólares. Por lo tanto, la solución que tendría el Banco Central ahí para evitar que se den las profecías autocumplidas sería utilizar un elemento adicional a la tasa de interés, utilizar el tipo de cambio para anclar las expectativas de forma tal que la devaluación, la tasa de devaluación del tipo de cambio le permita a esta ancla actuar efectivamente. Y finalmente, un punto que está muy mencionado por los economistas es la reticencia que tienen los bancos centrales a informar cuál va a ser el sendero del tipo de cambio nominal. Eso es como un secreto que se guarda bajo 7 llaves. Va a decir, no, yo no le voy a decir a estos tipos que voy a hacer con el tipo de cambio. Cuando lo que recomienda la práctica es que el Banco Central informe a los agentes cuál va a ser su proceder si en un caso específico el ancla se desbanda. Es decir, yo terminaría diciendo que en vez del título que hemos aprendido de los planes de estabilización argentina, yo tendría que ponerle de título modelos cómo hacer para que un plan de estabilización fracase. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Ahora vamos a escuchar a Juan Pablo Jiménez,
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Es máster en Políticas Públicas de la Universidad de Columbia y máster en Economía del Instituto Di Tella. Es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Financiación Local, AIFIL. Profesor de Finanzas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Investigador del proyecto Extractivism de la Universidad de Kassel. Fue director de la oficina de la CEPAL en Uruguay y coordinador del área fiscal de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, Santiago de Chile. Trabajó en el Ministerio de Economía y en el Congreso Nacional de Argentina, en el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional y como profesor visitante y miembro del panel de expertos fiscales en la School of International and Public Affairs, SIPA, de la Universidad de Columbia en Nueva York como profesor. Ha sido profesor e investigador visitante de la Universidad de Torino, la Universidad Libre de Berlín, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Kassel, la Universidad de La Habana también. Ha sido consultor de numerosas organizaciones, incluida la Agencia Internacional de Cooperación Alemana, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Corporación Andina de Fomento, Fondo Monetario Internacional y Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Para la infancia, perdón. Es autor de numerosos libros y artículos y publicaciones en temas de desarrollo económico, economía pública, tributación, política fiscal y cambio climático, políticas sociales, desigualdad y federalismo fiscal. Tenía lo suyo, muchachos. Pasa lo mismo que Ernesto, no estoy seguro de que esté hablando de mí. Bueno, muchísimas gracias, es un gusto enorme estar acá, gracias a los organizadores, gracias a Marcelo, gracias a Ernesto, volver a ver a tantos amigos y tantos recuerdos. Qué difícil hablar de política fiscal en estos días, ¿no? Lo único que queda claro es que por unos años vamos a seguir teniendo este seminario y muchos temas para discutir, ¿no? 2 semanas de campaña y tenemos temas para los próximos años. Así que bueno, a ver, yo voy a hablar de alguna de mis obsesiones que tiene más que ver con cuál es el rol, si alguno, de las reglas fiscales, de las reglas macrofiscales, en el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal intergubernamental, ¿no? Y creo que después de las 2 presentaciones anteriores, que fueron muy explícitas sobre tanto en la coyuntura como en el desempeño de mediano plazo de la política fiscal argentina, yo voy a hablar más generalmente bueno, un poco la experiencia comparada de las reglas fiscales intergubernamentales. Esto... Ahí está. Bueno, este trabajo, esto que voy a presentar es de alguna manera, seguramente no le hace justicia a un trabajo que hemos publicado, que se publicó en la web a partir de la semana pasada, si bien es un libro del año pasado, que hicimos en la Asociación Iberoamericana de Financiación Local, junto con el Instituto de Estudios Fiscales de España, en el cual participan, creo que la letra no se ve, pero varios próceres que están en esta sesión y en estas jornadas. Mi trabajo es un trabajo coautoreado con Jaime Bonet del Banco de la República de Colombia, con Leonardo Letelier de la Universidad de Chile y Ignacio Ruelas de la UNAM, no, del SIDA, discúlpenme, de México. Bueno, pueden bajarlo al libro que tiene 35 autores diferentes, lo pueden bajar de esa página web. Me voy a organizar de la siguiente manera. Primero contarles un poquito la motivación del trabajo, si fuera necesario después de las presentaciones anteriores. Después un poco hablar de la teoría y de la evidencia, qué nos dice la teoría de la evidencia en respecto al rol de las reglas macrofiscales, las experiencias internacionales,
Origen, tendencias y perspectivas futuras, tanto de las reglas a nivel internacional como a nivel regional, y después algunas lecciones y algunas reflexiones en la agenda futura. Voy a tratar de ir rápido, creo que yo soy el sándwich entre las jornadas y la cena, así que pasaremos relativamente rápido. Bueno, a ver, en las últimas 2 décadas, las reglas fiscales han ido adoptándose alrededor del mundo, esto es las últimas 3 décadas, vamos a hacer un poco, a partir del 92, ¿no? A partir de Maastricht para acá, las reglas fiscales han tenido un gran auge. Se señalan algunos beneficios, aunque los resultados son heterogéneos, tanto a nivel mundial como a nivel regional. En el trabajo hacemos una buena reseña de los estudios empíricos disponibles. Ahí lo que se ve es que los resultados muestran que hay un persistente sesgo procíclico de las reglas fiscales tradicionales. Cuando hablamos de reglas fiscales tradicionales hablamos del modelo Kopet-Szymanski, ¿no? De esas reglas cuantitativas, ¿no? De límites límites de gasto, ingresos o endeudamiento, en limitaciones para reducir el stock de deuda y sesgo en términos de gasto, o sea, en detrimento del gasto en capital, ¿no? De alguna manera han significado un sesgo y un cambio de composición hacia el gasto corriente. La pandemia y la tensión de males públicos globales, cuando hablo de males públicos globales hablo tanto de la necesidad de atención al cambio climático y a la transición energética, como temas más como la pandemia, como temas de desigualdad, tanto sea a nivel personal como territorial, ha sumado conflictos bélicos, ha sumado argumentos a este cuestionamiento. Y acá está el vínculo con los temas de política fiscal y macro, que es el título de la mesa. Uno de los desafíos es poder atender 2 objetivos básicos y sus consecuentes tensiones. Uno tiene que ver con la estabilización de corto del ciclo económico, ¿no? La estabilización, o sea, con atenuar el sesgo al déficit, y por el otro lado, con la necesidad, mejor dicho, discúlpenme, me se lío ahí al revés. No, la estabilización del ciclo económico, o sea, la necesidad de políticas contracíclicas y la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo, ¿no? La necesidad de disminuir el sesgo al déficit, ¿no? Estas dos, que no siempre está claro. Muy seguramente, si ustedes recuerdan el origen de las reglas fiscales, en el caso de Argentina es clarísimo, pero las reglas fiscales de fines de los 80, de fines de los 90, principios del 2000, el sesgo antidéficit estaba arriba de la posibilidad de hacer política contracíclica, ¿no? Es cierto que hablar de política contracíclica en un país en el cual le cuesta tanto el ahorro fiscal es relativamente difícil, ¿no? A veces parece que uno se vuelve medio cínico cuando habla de política fiscal en la Argentina, pero tratemos por ahí de sacar un poquito la mirada del corto plazo y mirar un poquito más allá. Entonces, esto que es una dificultad que tenemos en las reglas fiscales a nivel de gobierno central, en las reglas intergubernamentales. Cuando hablo de reglas intergubernamentales, son aquellas que de alguna manera incluyen las reglas fiscales subnacionales o límites a los gobiernos subnacionales, es más complejo. Y esto tiene que ver con que existe una asignación de responsabilidades de ingresos y gastos diferente entre distintos niveles de gobierno, con distintas responsabilidades, muchas veces asimétricas, no necesariamente simétricas. Las reglas fiscales subnacionales se focalizan en el endeudamiento de distintas maneras, pero el objetivo suele ser el endeudamiento, y que de alguna manera esto no debiera interferir con el rol de estabilización macro que se asigna al gobierno central. Y a partir de la creciente descentralización del gasto en infraestructura, esto se da en la región, se da sobre todo en las descentralizaciones en los países andinos, en la época y en los 2000, hubo un creciente aumento de la descentralización del gasto en infraestructura. Eso hace que le suma una complejidad adicional en la medida en que el sistema de inversión pública depende de alguna manera de estas reglas fiscales que pueden ser
o sesgar en contra del gasto en capital. En países, estas reglas intergubernamentales, en países descentralizados, tienen una tensión adicional, ¿no? Bueno, existen tensiones que se generan por las relaciones fiscales intergubernamentales. Creo que venimos viendo en la última sesión, sobre todo, muy claramente cómo se han dado esas tensiones. Hay presiones por financiar políticas públicas en los distintos niveles de gobierno. Y existen una fuerte heterogeneidad en esos niveles de gobierno, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal, ¿no? En la institucionalidad, en la capacidad que tienen los gobiernos para llevar adelante las políticas y en la autonomía fiscal, autonomía financiera, con la que cuentan estos niveles para responder a las demandas subnacionales. Y acá hay un punto importante que me parece que hay que hacer. A ver, las reglas fiscales subnacionales, las reglas fiscales intergubernamentales, mejor dicho, son un aspecto, y no el más importante quizás, de una institucionalidad fiscal que tiene otros componentes, ¿no? Marco fiscal de mediano plazo, sistemas de transferencias intergubernamentales, instituciones de control fiscal, por decir algunas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, porque a veces también pareciera que la regla fiscal es todo, y cuando no lo es nada. Ese es el tema, ¿no? Cuando pasamos a incumplir las reglas, pareciera que se nos vuela la institucionalidad fiscal. En fin, al fin y al cabo, el objetivo de la presentación es, con base en la revisión de la literatura teórica y empírica sobre reglas fiscales, así como de la experiencia internacional, la presentación intenta extraer lecciones útiles para la imprescindible, yo creo imprescindible, reformulación de la institucionalidad fiscal intergubernamental. A ver, descentralización y estabilidad macroeconómica. Acá hay gente que sabe mucho más que yo de esto, pero bueno, ustedes saben que en la teoría más tradicional de federalismo fiscal y de descentralización, se basa en los beneficios en la eficiencia asignativa derivados de mayores grados de autonomía fiscal en los gobiernos nacionales. Acá hay un supuesto que es crítico, que es las motivaciones del gobierno, la necesidad de pensar en un benevolente, ¿no? Más allá de existencia o no, la descentralización va a tener efectos sobre la estabilidad macroeconómica y compromete la autonomía que tiene el gobierno central en este campo. Acuérdense ustedes del paper de allá del año 95, algunos no nacieron, pero nosotros lo leímos en tiempo y forma, de Vito Tanzi, ¿no? Del 96, o Proudhon, sobre los problemas macro de la descentralización. Proudhon, sí. También, claro, danger of decentralization. No lo voy a pronunciar también como Ernesto, estoy seguro de eso, pero bueno, era algo así, ¿no? Entonces, con la aparición de la segunda generación de la teoría del federalismo fiscal, levantamos este supuesto de gobierno benevolente y reconocemos que la deuda pública subnacional y la trayectoria del déficit no van a ser óptimos en condiciones de total discrecionalidad por parte de la autoridad fiscal. Y esto es una discusión para países federales, lo sé, pero la teoría de alguna manera lo dice, que en el contexto de la relación entre niveles de gobierno, el desempeño macro se constituye un problema de agencia, en virtud del cual los intereses de los gobiernos subnacionales pueden distanciarse, en términos de ingresos y de gasto y de deuda, pueden distanciarse de aquellos perseguidos por el gobierno general. Entonces, en gran parte, a partir de esta discusión, aparece la necesidad de reglas fiscales. Las reglas fiscales por sí mismas no garantizan mayor estabilidad fiscal o control del endeudamiento, y como veremos en la revisión que vamos a hacer, dependen de diversos factores de contexto que quizás son más importantes mismos que el diseño de las reglas. Un trabajo que hicimos por allá por el 2016 con Teresa Terminacián, lo que veíamos es que los gobiernos subnacionales, aún con la introducción de reglas, exhibían un comportamiento procíclico en su gasto en el periodo 2003-2013. Un desafío central, entonces, en diseñar o coordinar estas reglas de gobiernos centrales y gobiernos subnacionales,
este marco fiscal intergubernamental, es alinear las preferencias colectivas con las decisiones de gasto de las autoridades subnacionales, para lo cual le prendemos una vela a las reglas como para que limiten la discrecionalidad del gasto y resguarden el equilibrio fiscal. Existen dos aspectos que deben considerarse en el diseño de la regla fiscal. Como decía antes, las reglas pueden llevar a que los gobiernos subnacionales tomen decisiones de gasto subóptimas con el objetivo de cumplir metas estipuladas en la regla, lo que puede, en el caso de que ese gobierno tenga mucha potestad sobre la inversión pública, puede terminar afectando el gasto en infraestructura que realizan estos gobiernos. Y algo que me parece importante, las reglas fiscales, y es algo importante para el contexto latinoamericano, las reglas fiscales no solo deben evitar un déficit sistemático, sino también preservar la capacidad del espacio fiscal de la autoridad para responder debidamente a choques no anticipados, como pandemia, guerras, shocks climáticos y otros. Algunos mensajes de la evidencia empírica, estoy resumiendo mucho, algo que para aquel que tenga problemas para dormir, le recomiendo leer el artículo. La experiencia internacional permite distinguir variados tipos de reglas, ahora vamos a ver algo de eso. La evaluación del impacto de las normas sobre el equilibrio fiscal supone un esfuerzo analítico mayor y muchos supuestos, porque las propias instituciones pueden ser endógenas al problema o a la solución. Entonces, el poder separar endogeneidad de exógeno es importante y muchas veces difícil. Y los factores de contexto suelen ser más importantes que la propia regla fiscal. Y esto tiene que ver con la capacidad de generar impuestos propios, o sea, la autonomía fiscal, la ausencia de rescate financiero, la presencia de un bajo desequilibrio fiscal vertical y la institucionalidad política que le da forma al gobierno. Experiencias internacionales. Este cuadro, que seguramente no se ve nada, está en el trabajo, pero acá resumo de alguna manera qué dice el cuadro. Bueno, acá en el cuadro lo que vemos son países de la región, países seleccionados, tanto sea países de la OECD como países de la región. Entonces, los de arriba son los países OECD, que coinciden, sí, salvo Estados Unidos, coinciden con países europeos, y los de abajo son los países de América Latina. ¿Cuáles son las características observadas en la muestra de países? Bueno, los gobiernos federales de fuera de la región registran un gasto subnacional mayor al 30% del total del gobierno general. Los gobiernos unitarios y descentralizados en la región registran también un gasto subnacional mayor al 35% del gasto de gobierno general. Dentro de los países pueden observarse dos grupos bien definidos: los federales desarrollados, que registran una relativa baja asimetría vertical, con ingresos tributarios nacionales que representan más del 40% del total, y los federales, menos Brasil, y unitarios descentralizados y no descentralizados de América Latina, con ingresos tributarios por debajo del 20% de los tributos totales del gobierno general. Y estos registran una alta asimetría vertical que deriva de una dependencia de las transferencias intergubernamentales. La deuda pública, por el lado de la deuda pública sobre PIB es alta en todos los países desarrollados de la muestra, menos Reino Unido, superando el 10% del PIB. En los países de la región, solo en Brasil la deuda pública subnacional supera el 10%. Y un tema interesante, para los fines del trabajo, es que los países con mayores ingresos provenientes de recursos naturales, como Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, son los que observan un importante gasto de capital a nivel subnacional. ¿Cómo? 5 minutos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales características de las reglas fiscales subnacionales a nivel global? Bueno, acá lo voy a, para no, quedan 5 minutos y no quiero dejarles, seguramente están intrigadísimos por cómo termina la presentación, así que voy a ir un poco al final de la presentación. Pero acá lo que pueden ver es cuáles son las características de acuerdo a esta agrupación en organización institucional, asimetría vertical, tipo de gasto descentralizado. Ahí es importante, mientras que en algunos países lo que se descentralizó es el gasto social, ¿no? Sobre todo en los países
la primera descentralización de los 80 y los 90, Argentina, Brasil, México, Colombia. En los países de una descentralización posterior es el gasto en infraestructura y el monitoreo, cumplimiento y sanción de las reglas fiscales. Voy a pasar rápido esto para aterrizar un poco en la región. ¿Cuál es el resultado de las reglas fiscales intergubernamentales en América Latina? Y acá hay algo que me parece que es central al argumento, es que en su origen el objetivo central de las reglas fiscales en América Latina era controlar las finanzas públicas subnacionales. Tanto la ley de responsabilidad fiscal en Brasil, los primeros esbozos de leyes de responsabilidad fiscal en Argentina, en Colombia, la ley 358, la ley semáforo, tenían como objetivo coordinar las finanzas del gobierno central con las finanzas de los gobiernos subnacionales. Y en los tres casos fueron con lo que entendíamos con un enfoque contractual de la regla fiscal. ¿Cómo se explicaba eso? Se le ofrecía a aquellos gobiernos que estaban más endeudados, se les ofrecía una reestructuración de deuda a cambio de un compromiso de convergencia al equilibrio, ¿no? Ese es el origen de las reglas fiscales en los países de América Latina. En general, cuando uno mira cuál fue el resultado, se observa un control moderado de endeudamiento una vez que fueron implementadas las reglas. Vuelvo al punto anterior. Acá hay que diferenciar cuánto de esto tiene que ver con las reglas, cuánto de esto tiene que ver con el contexto, con el boom de commodities y con el contexto internacional. Pero si uno ve cuál ha sido la evolución en los países más descentralizados de la región, lo que ve es que a partir del 2002, 2003, o sea, en fines de los 90, principios de los 2000, se observan los picos en temas de deuda, tanto en Colombia, en Brasil, en Argentina y en Bolivia. Obviamente, no sé, creo que no llegan a ver cuál es el nivel, pero bueno, Argentina y Brasil llegan a 20 puntos del PIB a fines de los 90. Eso no es comparable con el resto de los países, ¿no? Principales hitos de las reglas fiscales en América Latina. Bueno, primero una primera etapa, la etapa de implementación, que va entre 1995 y 2002, donde se crean las primeras reglas fiscales, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia, sobre todo para contener los altos niveles de deuda subnacional. Vuelvo al punto, la deuda subnacional como uno de los orígenes de las reglas fiscales en nuestros países. Hay un enfoque contractual en su implementación, esto que les comentaba. Hay una segunda etapa, que es la etapa de consolidación, 2003-2009, donde mejoran de manera generalizada los indicadores fiscales subnacionales. Se consolida este enfoque contractual a través de acuerdos bilaterales entre gobiernos centrales y gobiernos subnacionales, y los países productores de recursos naturales no renovables, fundamentalmente lo de los países andinos, aprovechan el ciclo de precios para movilizar recursos a los gobiernos subnacionales e implementar distintos tipos de descentralizaciones. Hay una intensa descentralización del gasto en infraestructura. A partir de la crisis del 2008, entramos en una etapa de reformulación. La crisis del 2008 derivó en suspensiones de la regla en Argentina, Ecuador, Costa Rica, México. Se introducen reglas que incorporan y en el caso de México, discúlpenme, se introducen reglas que incorporan a los gobiernos subnacionales. Se empiezan a discutir reglas de segunda generación, que incluyen mecanismos contracíclicos, o sea, aparece como muy claramente la regla fiscal como relacionada con el comportamiento procíclico de sus años, y un tratamiento diferenciado de los gastos de capital. La crisis del COVID pone en jaque a toda la institucionalidad fiscal intergubernamental, que hoy todavía está en transición, en algunos países más en transición que en otros, pero en general en transición. Déjenme terminar con algunos puntos. ¿Cuáles son los elementos centrales para tener en cuenta en el rediseño de una fiscalidad fiscal intergubernamental? Primero, la organización institucional con la que contamos, ¿no? No es lo mismo desde países federales, países unitarios descentralizados o países unitarios centralizados. El grado de desarrollo relativo,
Las asimetrías verticales existentes, que en América Latina son altísimas, ¿no? Poco contaba hoy Alberto el origen de los ATN en la Constitución del 53, o de los aportes del Tesoro Nacional, y tiene que ver con esas asimetrías verticales que en muchos casos no le hemos logrado, mejorarlas, sino que se han amplificado. El tipo de ingreso que recauda el gobierno subnacional, qué tanto recaudan qué tanto de recursos propios, qué tanto de eso proviene de la explotación de recursos naturales, tener en cuenta que la descarbonización está a la vuelta de la esquina, y eso va a significar la necesidad de replantear el uso de regalías, el uso de distintos tipos de ingresos asociados a la explotación de combustibles fósiles. La composición del gasto subnacional, sea que esté descentralizado el gasto social o que esté descentralizado el gasto en infraestructura. Bueno, la descentralización del gasto en infraestructura y la existencia de fondos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables. Como les decía antes, de la revisión tanto empírica como internacional, lo que se ve es que los factores de contexto importan. No solamente importan, sino que son quizás en muchos casos más importantes que el diseño de la regla. ¿Y cuáles son los factores de contexto importantes para el cumplimiento de las reglas? Bueno, el desequilibrio fiscal vertical, qué tan dependientes de transferencias son los gobiernos subnacionales, el historial de operaciones, la existencia de operaciones de rescate, la existencia o no de bailout en favor de jurisdicciones insolventes, el tamaño de las poblaciones de las jurisdicciones y la institucionalidad que da la representación, ¿no? En ese sentido, la conformación del gobierno subnacional en relación con el gobierno central, la coordinación entre la existencia o no de instituciones de coordinación y una coordinación fluida entre niveles de gobierno, el periodo de gestión de los gobiernos subnacionales y la participación electoral. Esto es todo lo que le quería decir. Muchísimas gracias. Dada la hora, vamos a hacer unas pocas preguntas. Excepto Figuera, que está escribiendo hace una hora, y va a ser muy larga la pregunta de Figuera. Marcelo. Marcelo, tu pregunta es realmente muy interesante. El tema del desagio funcionó en Argentina ante cambios de moneda. Acordate cuando fue el plan donde estaba el gobierno de Alfonsín, el austral. ¿Por qué? Porque ante una caída vertical de la tasa de inflación, se produjo el problema de la gente que tenía contratos firmados con una indexación exagerada. En Argentina actual, y ahí te digo que es muy interesante tu pregunta, porque la situación es media dual. ¿Por qué? Porque una inflación crónica, como la que nosotros veníamos manteniendo, del 3, 4, 5 por 6% mensual, si el plan de estabilización logra ir disminuyendo progresivamente la tasa de inflación, el desagio no es tan necesario. Pero en este momento nos estamos enfrentando a tasas no del 4 o 5%, nos estamos enfrentando a tasas del 10, 12%, y de alguna forma el gobierno que venga va a tener que enfrentar algún tipo de desagio.
Calvo lo prevé eso, lo prevé para el caso de los países latinoamericanos, o sea, que algún tipo de desagio va a ser necesario, por ejemplo, por la indexación de alquileres y esas cosas. Sí, gracias, Marcelo. Sí, a ver, existen restricciones al último año de gestión en distintas reglas fiscales. Ahora no me acuerdo exactamente, en el caso de México, de la regla fiscal para los municipios mexicanos. Y acá me animo, no sé, hay gente que seguramente, pero yo entiendo que o que en alguna de las reglas fiscales en la Argentina o en algún proyecto incluía, o sea, incluía un límite a aumentos de gasto en el último año de gestión. Pero entiendo, sí, 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 ¿no? Digo, sí. Claro, claro, el tema no es menor, claro. Digo, bueno, y ahí está el segundo punto. Claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, tenemos un fondo anticíclico. Tenemos un fondo anticíclico aprobado, ¿no? Y desde el año. Sí, y que todos los años se suspenden, ¿no? Es el primer artículo que se pone en el presupuesto. Entonces, pero sí, a ver, yo creo que es importante fortalecer la responsabilidad fiscal. Si eso va a ser con una ley o una regla, no lo sé, digo, la verdad, por eso creo yo, digo, bueno, pasé un poquito rápido la presentación, pero cuando hablamos de factores de contexto, hablamos de factores de contexto. Y en la Argentina, los factores de contexto te juegan para atrás, ¿no? Te juegan para atrás en ese sentido. Entonces, pensar en una regla fiscal, que la regla fiscal sea muy, muy, muy taxativa, pero en la Argentina de hoy no hay más, no hay, me parece, en este nivel de irresponsabilidad, voy a decir, en este nivel de tensión, es difícil, pero hay reglas fiscales que incluyen eso y claramente es necesario poner algún límite a estos comportamientos electoralistas, ¿no? Las metas de inflación, dado la estabilización y la experiencia que tuvimos, bueno, digo, acá se intentaron, pero porque dice concepto, todos los metas de inflación, porque la tasa de inflación todavía cerca del 20% cuando evidentemente bajaba la inflación, el pico y después poner. Entonces, y eso, vos lo ves como construcción eventualmente en lugar de saber. Y la segunda pregunta para Juan, botamos un contexto que mencionamos, hay algo interesante. El estado de la economía serio, lo que marca muchas veces la experiencia es que se pone en los buenos tiempos. Las reglas hay que ponerlas cuando la economía va bien, cuando la sería una condición necesaria tener un contexto estabilizar y para estar preparados para ir a ir. Jorge, como se dice en inglés, from the viewpoint of practitioners, no hay ninguna evidencia que las tasas altas de inflación, las tasas altas de interés en un modelo de regla de Taylor vayan a bajar la inflación. No hay experiencias en ese sentido, salvo que tengan un ancla. Y bueno, eso fue lo que pasó con el momento en que Federico se emperró con las tasas de las metas de inflación. Y fueron realmente altas. Y lo único que conseguís es tomar deuda interna a tasas muy altas. Pero eso es el paso previo al famoso tema de las profecías autocumplidas. Si vos tenés altas tasas de interés para controlar la inflación y a eso le sumas el hecho de que tenés un tipo de cambio apreciado, tenés una maxi devaluación. O, como tuvo que hacer Macri, muy a su pesar, establecer un cepo.
Sí, Jorge, sí, tal cual. Digo, hoy es imposible imaginar. Uno podría pensar en una regla de transición. Yo creo que sí, podés pensar en un acuerdo de transición, digo, un poco que evite los comportamientos oportunistas e irresponsables, digo, ¿no? Eh, pero no sé, me parece que estoy imaginando demasiado. Pero después, una regla para estar en régimen tiene necesita variables estables, ¿no? Tal cual. Digo. En el año, allá por el 2019, la Secretaría de Hacienda pidió una especie de libro blanco sobre las reglas fiscales, y yo participé de un equipo en que estaba George Kopitz, y bueno, lo primero que se dijo ahí es, hay que estabilizar. No fue exactamente para ese lado la cosa, pero bueno, digo, pero así, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo entiendo, digo, si hablo de experiencia para hablar de 2018, 2016, me parece que en ese sentido tiene que actuar coordinadamente la política fiscal y la política monetaria, porque la tasa de interés de los procesos de desinflación va a tener que ser tanto más alta cuanto menos contenidos en la política fiscal. Entonces, en ese sentido, más sentido, y esto no tiene necesariamente que ver con la independencia del Banco Central, no. El Banco Central y la autoridad fiscal también se van a poner objetivos. Los objetivos son distintos. Una política fiscal que no es suficientemente contractiva, una política monetaria, una política monetaria que tiene que ser muy contractiva para esta situación. Entonces vamos a tener problemas importantes. Me parece que después, ¿cuál es el comentario? La red de Taylor tiene una brecha de tasa de interés objetivo más inflación, objetivo y brecha de producto. Está en una de las variantes, creo que es la variante de forward-looking inflation. Lo que vos decís es cierto, y yo creo que esa fue la primera conclusión que yo puse. O sea, vos tenés que alinear las finanzas públicas. O sea, la política fiscal tiene que jugar del lado del plan de estabilización. Si vos tenés tasas altas, vos fíjate que acá se jugó completamente. O sea, a medida que vos aumentabas las tasas, a su vez aumentabas el gasto desproporcionadamente, con lo cual creabas una situación de total insostenibilidad del frente fiscal. Y también apreciabas el tipo de cambio. O sea que si vos no alineas el frente fiscal, olvídate de la política de estabilización. Y el otro punto que dijiste de... Sí, una de las versiones que yo puse ahí incluye lo que vos decís, una brecha, una nueva targets, o sea, y después la diferencia entre lo que sería la diferencia entre gastos en consumo doméstico y producto doméstico, por lo que puede ser recesión, ¿no? Y eso también tenés que contemplarlo. Ah, evidentemente. Pero ahí hay otro punto, Darío. Los países en América Latina se caracterizan por lo que se denomina un shallow capital market. O sea, un mercado de capitales muy, o sea, un mercado de capital privado muy alto. La tasa de interés solamente juega con los títulos públicos. Entonces ahí no tiene sentido la regla de Taylor. Por eso es que de todas las variantes
que puse yo ahí, de las tres variantes, la que fracasa del todo es cuando vos intentás poner una regla de Taylor de acuerdo a la tasa del Banco Central. Bueno, le agradecemos a los expositores por esta espectacular conferencia que nos han dado.